Ciclo Conversaciones con la Historia, tercer capítulo aquí en Mesa Central, la manera en que Canal 13 quiere contribuir a la reflexión de los chilenos en estos 50 años del golpe de Estado. Nuestra invitada de hoy, la expresidenta de la República, Michelle Bachelet. Presidenta, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días, Iván, encantada. Primero, parto igual que con los expresidentes Frei y Lagos. ¿Cómo recuerda el día del 11 de septiembre? Bueno, yo estudiaba medicina, estaba en tercero de medicina en ese momento. Y, o sea, antes del 11 se estaba viviendo un periodo de bastante, yo diría, convulsión social. Y en la escuela nosotros escuchamos el 10, que se iban a tomar las sedes de Química y Farmacia y de Derecho. Ya. Y partimos para allá, ¿no es verdad? Eso era más o menos habitual. Los rumores de que iba a haber una toma de no sé qué cosa, el organizarse para defender, eso era pan de cada día en esa época. No tanto como pan de cada día, Ya. pero empezó como a crecer. Entonces nosotros nos fuimos para allá, nos encontramos con Patria y Libertad, que andaba con unos palos gigantes, con bambú, con acero, qué sé yo, y nosotros así nomás. Bueno, hubo una pequeña pelea y finalmente se evitó las tomas. Entonces volvimos a la escuela y de repente llega el rumor, hoy día en la noche se toma en la escuela de medicina. Entonces un grupo de estudiantes decidimos quedarnos a alojar en la escuela de medicina. Sacó a dormir en el piso, en fin. Porque de esa forma se evitaba el riesgo de la toma. Digamos. Exacto, para evitar eso. Y bueno, al día siguiente, cuando uno despierta, entonces no dormí en mi casa, dormí. Claro. Entonces uno se despierta, algo nos dicen, oye, algo pasa en Valparaíso. Los barcos se fueron como a la gira, no sé, hay algo raro. Yo salí por ahí a ver si había encontrado algún diario, alguna noticia, no, nada. Entonces, algo está pasando, nos dicen. Entonces yo llamo a mi casa, mi papá se había ido al Ministerio de Defensa, porque a las 2 de la mañana lo habían llamado a unos compañeros de arqueología de mi mamá, ¿Ya? que preguntándole si sabía... ¿Compañeros universitarios de su mamá? Sí, mi mamá estudió arqueología en esa época. Y estos muchachos les dicen, pregúntale a Alberto si sabe, porque se dice que hay un golpe de Estado en Ciernes. Y mi papá, que obviamente como él era constitucionalista, no estaba invitado a ese proceso. No participaba. No participaba. Le dijo que, ay, cabros lesos, vayan a acostarse. Eso fue a las 2 de la mañana. Sí, no recuerdo qué hora, pero de madrugada. De madrugada. Y entonces, pero él quedó como un poquito sorprendido. Entonces, sintió, nosotros vivíamos en la población de la Fuerza Aérea, que está al lado del hospital de la Fuerza Aérea, un poquito más arriba. ¿En Las Condes? Las Condes, sí. Cerca de Tomás Moro, un poco más hacia Camino de la Rayán, digamos, pero por ahí. Ah, sí. ya, perfecto. Y el tema es que él empezó a sentir ruido de auto. Y entonces se asomó a mirar y no vio que no había ningún auto de general. Bueno, se duchó, se vistió, se fue al ministerio. Y eso fue lo último que supo mi mamá. Mi mamá partió a arqueología, a clase. Y ahí se encontró pasó frente a Tomás Moro, empezó el bombardeo, porque hubo unos bombardeos que se equivocaron, los Hawker Hunter, no sé por qué dispararon contra el hospital de la FIA. Por eso le decía que estaba cerca. Claro. Yo siempre he pensado que está cerca porque se equivocaron. Bueno, cerca, en tiempo de avión, sí, sin duda. Muy cerca. En claro. auto, un poquito más. Entonces, yo no supimos qué pasaba. Y de repente, Espérese un poco, que el expresidente Lagos alcanzó a ir a mandar a los niños al colegio, digamos, a llevarlos al colegio. O sea, digo, era una sensación de que estaba pasando algo, pero que la vida podía de alguna manera continuar en un sentido. es que ni siquiera sabíamos qué estaba pasando, porque si usted me pregunta, Iván, jamás hubiéramos imaginado que una cosa así iba a pasar en Chile. No estábamos preparados. Había rumores de movimientos, ¿no? De algunos grupos más extremistas que estaban haciendo cosas, pero nosotros pensábamos que nuestra democracia era fuerte. En esa época nos decíamos los suizos de América Latina, o los británicos decían nosotros. Los ingleses. Los claro. ingleses, sí. Entonces nunca imaginamos una cosa así. Hasta que ya no recuerdo exactamente cómo, yo pesco el teléfono y llamo porque había una industria cerquita. Yo conocía a algunos socialistas, yo era de la JS en esa época, ¿no? Era dirigente de base, ¿no? Era dirigente, pero era como, en esa época se llamaba jefe político, lo que hoy día le llaman presidentes en los partidos. Yo era la presidenta de la quinta comuna de la Juventud Socialista, que es la zona de Independencia, recuerdo donde está el hospital. Donde está el hospital y la facultad. Y la escuela. Entonces yo llamo a unos obreros, a unos dirigentes sindicales, le digo, oye, ¿saben qué está pasando? Ah, no, hay algún, oye, compañero, no sé cómo digo, ¿saben lo que está pasando? En esa época nos compañereábamos nosotros, ¿no? Y me contesta una voz dura, aquí no hay ningún compañero. Los militares se tomaron la industria. Esa fue nuestra percepción. ¿Ya? Y luego
sentimos los Hawker Hunter y subimos a la terraza del hospital. ¿Ya? Y ahí vimos el bombardeo de la Moneda desde la terraza. Se alcanzaba a ver, digamos. Sí, porque nos veían los edificios altos que hay ahora, pues se veía la Moneda. Ya. Y bueno, y veíamos el humo, los misiles, el humo. Lo que nosotros hicimos un poco antes de eso fue una asamblea general de todos los estudiantes, muchos habían llegado a clase, ¿no? Otros estaban porque no habíamos quedado ahí. Y dijimos, mire, es muy probable, parece que hay un golpe en marcha, seguramente van a llamar a un toque de queda, los que quieran quedarse en la escuela nos quedamos, los que no se van. ¿Usted nunca lo dudó? No, no lo dudé. Había que quedarse ahí. Había que quedarse, sí. Bueno, y después supimos que el presidente Allende había muerto. No supimos los detalles, pero supimos entonces. Pero era una época de tanta confusión, Iván, porque de repente uno hablaba por teléfono con no sé quién y le decían, pero no se preocupen, las fuerzas leales vienen del norte, vienen de Concepción, vienen no sé qué. Y yo tenía un muy amigo mío que estudiaba medicina en la Universidad de Concepción y yo lo llamo y le digo, oye, pero parece que viene no sé qué general desde ahí. Me dice, estás más loca, que estamos bajo totalmente toque de queda, qué sé yo, no hay tal cosa, no hay tal cosa. Bueno, pero lo que yo quiero explicar con esto es cuál es el grado de confusión, de falta de información y de espanto, porque no podíamos creer que eso estaba pasando en el país, ¿no? Sin siquiera saber lo que vendría después. Estamos hablando del día 11 y no sabemos todavía, no se sabe lo que está ocurriendo en términos, en detalle, digamos. No se sabe de las muertes, no se sabe de los primeros detenidos, de los balazos, de los baleos en el centro. ¿Ustedes no sabían eso? No, después lo empezamos a ver en la televisión, cuando tuvimos acceso a la televisión. ¿Qué le pasó cuando vio la Moneda bombardeada? Fue muy fuerte porque hay gente que justifica el golpe de Estado, pero cuando uno bombardea el Palacio Presidencial y la Casa Presidencial, no es porque esté cuidando la democracia, digamos, ¿no? Hay otras formas de resolver los problemas políticos. Fue muy, muy chocante y de hecho cuando supimos que el presidente Allende había muerto pensamos que producto del bombardeo, ¿no? Porque no teníamos información precisa. Pero claro, que algunos dicen que es estrategia militar, que es la estrategia de poner el máximo terror al inicio de una usted sabe más de defensa que yo, digamos. Claro, yo entiendo que esa puede ser una estrategia militar, pero hacerlo bajo la excusa de salvar a la democracia, creo que es un contrasentido. Y tal vez lo más trágico es que yo tuve que presentar el libro de Patricio Aylwin, el presidente Aylwin, sobre esos 1000 días y el rol de la democracia cristiana, esencialmente un análisis del rol de la democracia cristiana, ¿no? Y él se preguntaba si él hubiera podido hacer algo para evitarlo, ¿no? Concluía que no, pero yo, ¿verdad? Tal vez porque soy una optimista estratégica, creo que siempre la política tiene que tener altura de mira de Estado y buscar los acuerdos que vayan en beneficio de la gran mayoría de las personas. Le quiero preguntar una cosa sobre ese día de la presentación del libro de Patricio Aylwin, pero antes de eso, cuando uno piensa que, por ejemplo, se juntaban Patricio Aylwin y el presidente Allende en la casa del cardenal Silva, y los dos tenían detrás de ellos tensión, tenían grupos que estaban tensionados, grupos que no iban a concurrir a un acuerdo de ninguna manera, ¿es porque la política no se hacía cargo de su propia posibilidad de fracasar y eventualmente no entendía muy bien el riesgo que se estaba corriendo? Yo creo que sí, porque yo no sé si es cierto, Iván, pero dicen que el presidente del Senado era el presidente Frei Montalva. Claro. Pero esto es como algo que me contaron, pero no me consta que sea cierto. Y que en algún momento él pensó, bueno, ya terminó el gobierno de Allende, corresponde que el presidente del Senado asuma y llame a elecciones y que se entrevistó, no sé con quiénes de la Junta, y ellos le dijeron, no, nosotros llegamos para quedarnos, no para traspasarle a ustedes, señores políticos, el mando. Entonces, supongo que algunos que estaban de acuerdo con el golpe pensaron que las cosas iban a ser diferentes y que le iban a devolver el poder a ellos. Que iba a ser un golpe blando a la sudamericana, digamos. Claro. Porque todavía no vivíamos las dictaduras militares más cruentas en Sudamérica. Bueno, fueron simultáneamente, Argentina partió un poquito antes, ¿no es verdad? Sí, había habido en distintos lados, pero sí. Pero además por esta historia de sentirnos los suizos y los ingleses. Porque habíamos tenido guerra civil en nuestra historia, hemos tenido golpes de Estado, pero siempre
de alguna manera había habido un cauce finalmente institucional, salvo en el periodo de la Guerra Civil, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que había un poco de todo, pero también es cierto que tanto a nivel de los partidos de centro, centro-derecha, como a nivel de la Unión Popular, había diferencias muy grandes, ¿no? Y el presidente Allende tenía esa tremenda preocupación. ¿Qué hacía con su y mi partido? Porque el Partido Socialista había de todas las tendencias, había unos que eran francamente insurreccionalistas y otros, Claro. y decían avanzar sin transar, y otros como la Juventud Socialista, liderada por Carlos Lorca, que por el contrario sostenía que había que avanzar de una manera, digamos, que apoyaba la forma que el presidente Allende de esta revolución con empanada y vino tinto, como él decía. Claro. Era más allendista en ese sentido. Claro, pero también porque políticamente creíamos que era lo más adecuado que hacer. El libro de Elwin es bien interesante, particularmente toda la etapa previa, porque refresca muy bien la historia, da cuenta del exceso retórico. Todo el mundo hablaba de revolución, eso es lo mínimo que se podía decir. A mí me sorprendió, porque yo no voté el 70, ¿no? Yo no tenía 21 años que había que tener. Entonces, yo no, bueno, veía alguna información, pero leyendo ideas, 50 años atrás, todos hablando de revolución socialista. Sí, pues. Uno le ponía humanitario, otro le ponía marxista. O sea, No, y algunos hablan de dictadura del proletariado, derechamente. También, pero entre Radomiro y Tomi y Allende había muchas más cercanías que yo siempre pensé se habría podido llegar a acuerdo. Claro, se podría. Y leyendo incluso el libro de Mirándolo en presente. retrospectiva, Sí. No había por qué no, digamos. No, ¿por qué no? Pero se imponían otras lógicas. Bueno, entre claro. el Partido Socialista que eligieron a Altamirano, que era el más extremo de todos, entre los bloques, pero en fin. Me llamó la atención, porque la última vez que yo la vi fue precisamente en el lanzamiento de Patricio Elwin, y usted contó ahí una cuestión que yo no sabía, que es que usted conoció al presidente Allende en su casa, o en la casa de un tío. En las dos casas, en la de él y en la mía, porque él invitó una noche a comer a mi papá, a mi mamá y a mí, a su casa ahí en Tomás Moro. Y otra vez mi tío pidió una reunión, le pidió a mi papá que organizara una reunión con el presidente Allende, en el fondo en un lugar neutro, ¿no? Ya. Que comieron los cuatro, mi papá, mi mamá, ellos dos, y después mi tío, que era el presidente del Partido Radical, Hugo Miranda. Sí, claro, por eso. No, pero fue en la casa mía. Ya. Sí. Y además, además lo vi otras veces cuando fue a la Facultad de Medicina u otras cosas, ¿no? ¿Y qué impresión se quedó ahí de lo que alcanzó a ver de Allende? Obviamente que yo lo vi relativamente poco, porque además él me decía mi querida coleguita, que yo estudiaba medicina y de la Juventud Socialista, entonces la impresión que yo tengo es que él de verdad hubiera querido hacer esas transformaciones sociales que eran indispensables en el país por los altísimos niveles de pobreza, miseria, de una manera, llamémosle, más pacífica, digamos, ¿no? Y que lamentablemente la coalición no estuvo a la altura. No estuvo a la altura, con lo que magnificaba, digamos, los desacuerdos. Pero yo quiero contarle algo que no lo dije así en el lanzamiento, pero por respeto a todos, digamos. Pero cuando yo leí el libro, para mí fue tan impactante que los dos vivíamos en países distintos. O sea, Elwin y usted. Me refiero en términos de la experiencia personal y de algunos juicios que se decían, ¿no? Porque mientras acá había una lucha de poder política entre, digamos, los líderes políticos de la época, yo era una estudiante universitaria llena de sueños, que quería que no hubiera pobreza, bueno, como dije la otra vez, sueños que todavía mantengo, ¿no? Pero entonces, cuando hay el paro de octubre, hay un paro gigantesco en octubre, bueno, nosotros íbamos a descargar trenes que traían productos para que no hubiera desabastecimiento, o nos íbamos a cultivar choclos para que hubiera, o íbamos a las industrias a ayudar, en fin. Claro, porque los camioneros tenían bloqueado todo. Entonces, lo que quiero decir es que mi experiencia era, nosotros no andábamos armados, no éramos extremistas, y yo creo que esa fue pero la percepción desde él y de otros sectores es que esa fuerza más, llamémosle confrontacional, era más grande, ¿no? Y mi experiencia en la juventud fue totalmente diferente. Entonces, usted lo insinuó ese día, dijo algo así como a lo mejor había algunas personas con un linchaco o algo así. Sí. Ahora, efectivamente sí había alguna gente armada, digamos. No en el nivel en que se suponía que podía haber para una guerra civil
si se hubiera producido. disputada, si se hubiera producido. Sí, seguro que siempre ha habido gente armada en cualquier estructura, probablemente. Pero y grupos extremistas a los dos lados, además. Claro, había. Pero los que sustentábamos el gobierno desde el punto de vista como estudiantes, no teníamos armas, ¿no? Y no tuvimos nunca. Y yo creo que había una cierta inocencia, porque yo recuerdo alguna vez que me comentaron que había un plan con la CUT, de que cuando avanzaban los tanques, si es que había, ellos con retroexcavadora iban a abrir para que los tanques se cayeran. O sea, hay como una... Yo creo que había falta de dimensión del riesgo que había, ¿no? Y aquellos que a lo mejor la entendían, proponían la vía insurreccional para resolverla. Entonces, pero yo quiero decir, lo dije creo en esa vez en el lanzamiento, que el Partido Socialista hizo una autocrítica y tiene el documento Marzo 74 donde hace una autocrítica. Sí, lo contó ese día, sí, efectivamente. Sí. Que empezó rápido esa autocrítica. Ahora, la coalición tenía un problema, tenían que tomar las decisiones por unanimidad en un comité político de todos los partidos, que es lo que es un cacho. Usted que ha sido presidenta lo entiende mejor que yo. Y usted dice, la coalición no estuvo a la altura. ¿Y el presidente estuvo a la altura? ¿El presidente Allende estuvo a la altura? Mire, yo, como le digo, no estuve en cada una de esas reuniones, no solo puedo... No, pero usted tiene una mirada histórica... Sí, solo puedo comentar desde la mirada histórica que yo, de mi experiencia y también de las memorias, por ejemplo, del presidente Elwin o del libro La sombra del dictador que escribió Heraldo Muñoz, ¿no es verdad? Donde, sí, que se reeditó este año. Donde narran varias de estas cosas. Yo creo que él trató de manera muy seria y comprometida de hacer todo lo posible. Pero a veces los milagros no son posibles. Ahora, yo quisiera sí pensar que fue un fallo de la política y que la política tiene la obligación de buscar siempre todas las formas para evitar quiebres institucionales. Lo dice en una columna que se publicó hoy en el diario El País de España, que fue un fracaso de la política. Sí. También de la oposición de ese entonces. Digamos. Claro, por supuesto. Y porque más allá de que algunas de esas personas no hayan creído que iba a pasar lo que iba a pasar, pero más que eso, ¿sabe, Iván? A mí me preocupa que hay gente que sigue justificándolo. Justificando el golpe de Estado y minusvalorizando el rol de la importancia de la democracia. Mire, mi papá, que no era un político, está en detención domiciliaria en algún momento porque después de la tortura tuvo un infarto y se recuperó un rato en la casa, después lo llevaron a la cárcel pública. Estuvo detenido, se fue a su casa y después a la cárcel pública. Estuvo desaparecido, digamos, durante un buen tiempo, y cuando llega al hospital, un médico, que era demócrata, digamos, nos avisa que mi papá entró con un infarto y que lo están atendiendo. Y ahí mi mamá se va al hospital y trata de verlo y todo. Pero él escuchaba los discursos de Pinochet y se agarraba la cabeza y decía, pero ¿cómo puede ser esto? Si nosotros somos constitucionalistas, ¿no? Si a un pueblo no le gusta un gobierno, bueno, en la próxima elección no lo elija, pues. ¿Cómo puede ser que se llegue a justificar un golpe de Estado? Y él siendo militar. Y cuando usted se preocupa porque hoy se justifica, ¿es porque usted cree que ante circunstancias de polarización parecidas, algunos actuarían de la misma manera? Mi opinión, espero que no sea considerada ingenua, es que las Fuerzas Armadas en Chile aprendieron la lección. Fueron empujados por el mundo político, que luego a la hora de responder a lo sucedido se echaron para atrás y dejaron las militares adelante, ¿no? Y estos son los que están presos, qué sé yo. El mundo de la política no digamos que no tuvo mayores responsabilidades. No tuvo mayores responsabilidades históricas, posteriores, penales, claro. Entonces yo diría que lo que sí creo es que la política está muy tóxica, si me permite, Iván. ¿La política hoy? Sí, en el sentido de el lenguaje que se utiliza, ¿no? La descalificación permanente, la falta, a mi juicio, de sentido y mirada de Estado, que no solo lo tienen que tener los presidentes de la República, también lo tienen que tener los parlamentarios, ¿no? Y yo siento que eso nos hace mal. Y si hay algo que yo creo, ojalá conversaciones como estas pudieran servir. Por un lado, para informar gente que no estaba informada, ¿no?, de lo que pasaba, pero también como para que nosotros, un poquito lo que yo traté de expresar en el Museo de la Memoria,
Y es algo que yo, con muchos militares con los que yo he tenido contacto durante mi estudio y luego como ministra y después como presidenta, yo siempre le decía, mira, tal vez tú y yo no nos podamos poner de acuerdo en el pasado, vale decir, tú estabas ahí, estabas en el ejército, en la aviación, vas a justificar lo que pasó. Pero la democracia depende de todos nosotros y tenemos que cuidarla todos. Y yo siento que tenemos que cuidarnos más entre nosotros, tenemos que cuidarnos como sociedad. Ya, pero ese relato, cuando usted dice, lo contó el otro día en la estupenda entrevista de Matilde Burgo en CNN Chile, llega al Ministerio de Defensa, habla con militares, se hace amiga de militares y dice, y reconoce, tú y yo no nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos miradas distintas a lo que pasó antes, pero después de eso hay un acuerdo más o menos amplio. Claro. Y en ese sentido sí hay un acuerdo más o menos amplio, ¿no? Pero fíjese que hay grupos políticos, sectores políticos que justifican el golpe primero. Y yo creo que... Por el análisis histórico probablemente. Sí, pero, ¿O usted cree que lo justifican en términos de que ante determinadas circunstancias sí vale? Lo que pasa es que, a ver, no sé cómo explicarlo, pero mire, a los 30 años del golpe había partidos que habían condenado el golpe. Ahora ya no lo condenan. No dicen, mire, la democracia es un valor fundamental. La democracia no es perfecta, sabemos, tiene mil pifias, pero es el mejor régimen político posible. Dicen que no hubo violación de derechos humanos. ¿Quién dice que no hubo violación de derechos humanos? Hay un consenso más o menos amplio de que hay sectores políticos que no reconocen ni los crímenes de lesa humanidad, que dicen que es mentira, que la ITT, la CIA estuvieron involucrados o financiando parte del golpe, cuando el propio presidente Elwin en su libro dice que ellos jugaron fuertemente para que no fueran aprobados por el Senado, Allende como el más votado, ¿no? Y eso está todo en la Comisión Church, o sea, está súper claramente establecido eso. Y sin embargo lo desconocen. Entonces, me preocupa. Y yo entiendo que ustedes estuvieron hace poco con el director de Criteria. Sí. Y hoy día salió una encuesta que muestra eso, ¿no? Exactamente, estuvimos hablando de esa encuesta, claro. Muestra justamente la poca valoración, o que al menos ha aumentado el grupo de chilenos que no valora tanto como antes la democracia. No es en otro, el Latino Barómetro creo que fue, que... Y en la encuesta del Centro de Estudios Públicos también. En una de esas, un grupo grande dice que el mejor presidente gobernante en la historia de Chile es Augusto Pinochet. Entonces, no me preocupa porque pienso, o sea, me preocupa en el sentido siguiente, que todos los historiadores dicen que quienes no aprenden de las lecciones del pasado están condenadas a repetirlas o a no hacer bien las cosas, digamos, ¿no? Entonces, a mí me hubiera encantado que estos 50 años hubieran sido para decir, mire, ayer estábamos divididos frente a este tema, pero para el futuro tenemos que tener una noción común de que esta es nuestra patria, de todos nosotros. De que la política no puede volver a fracasar, por ponerlo en palabras suyas, digamos. Y hay una situación próxima donde vamos a ver si eso pasa o no, como es con qué va a salir del Consejo Constitucional, ¿no? Qué clase de constitución van a presentar al país, al referéndum, porque de las enmiendas que yo tuve la ocasión de leer antes de ir a la reunión con los consejeros y con los comisionados, hay algunas que son francamente invivibles entre ellas. Y hay algunas líneas rojas para mí, ¿no? Yeah. Que yo no podría votar a favor si algunas de esas enmiendas se aprobaron. ¿Cómo cuáles? Porque, por ejemplo, hay varias enmiendas para disminuir los derechos de las mujeres, como con respecto, o sea, si tú apruebas alguna de esas enmiendas, el acto seguido va a ser declarar inconstitucional la interrupción del embarazo por 3 causales, ¿ya? Y eso significa, y yo soy una convencida que son las mujeres las que tienen que tomar decisiones, y que los estados, y esto lo pienso de siempre, cuando era ministra de Salud, cuando era presidenta, y las mujeres son que deben decidir sobre sus vidas, basado en su religión, su tradición, y lo que puede o no puede, como familia o como persona sola. Y por lo tanto lo que el Estado tiene que hacer es darle todas las posibilidades. Usted en ese caso rechazaría. Ahora, usted aprobó y llamó a aprobar una constitución que también era media partisana, digamos, que es la de la convención. Bueno, pero yo dije que yo aprobaba con reforma, ¿no? Ya. Sí. Y si tú a Pablo Linares, digamos. Sí, no es perfecta, pero más se acerca. No, era porque había temáticas que era por primera vez en una constitución chilena que estaban bien tratadas, algunas a lo mejor maximalistamente mirado hoy día, ¿no? Un poquito pasas de rosca. ¿No? La otra que para mí también es una línea roja es que buscan la enmienda de que por razones humanitarias, después de los 75 años,
vayan los presos a arresto domiciliario. arresto domiciliario. Pero según dijo el ministro Cordero en esa misma comisión, es como el 80% son personas que están por violaciones de derechos humanos. Entonces, yo he comentado esto porque a mí me ha pasado que me ha tocado ver a gente que hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, después de 47 años de asesinado a su padre, recién ahora condenan a los culpables. Entonces, para esa gente es muy duro, ¿no? Porque además, yo creería en la razón humanitaria en abstracto, pero cuando la mayoría son personas justamente que están. Entonces, lo otro es que también se ¿Usted busca... considera que porque hay casos, qué sé yo, Miguel Krasnov-Marchenko, que entiendo que estuvo involucrado también en su propia detención, digamos? Si es que él era el comandante Pablito, sí. Ya. Y hay otros casos de otras personas, pero son gente vieja que también podría pensarse en el encarnizamiento penal, punitivo, digamos. ¿Usted considera que, habiendo sido condenados por casos de derechos humanos, no corresponde que tengan un beneficio como el arresto domiciliario o la condena en su domicilio? Yo creo que en general creo que es una muy mala señal. Ya. Porque si hay impunidad, de alguna manera va a ser visto como impunidad para algunos sectores. Y de nuevo nos sacamos las lecciones y tenemos riesgo de condenarlo. Y eso yo, como alta comisionada de derechos humanos, lo vi en tantas partes, ¿no? Sí. Entonces, esos son los riesgos. Yo entiendo el tema humanitario, pero son riesgos muy grandes. Que como sociedad no nos hagamos cargo de las cosas y que busquemos... Porque la impresión que uno le queda es que son como subterfugios, para serle franca, ¿no? Ya. Más que un tema humanitario, en verdad, ¿no? Ahora, siempre, con cualquier preso, si había situaciones específicas, obviamente, que los gobiernos las consideran, civiles o militares, digamos, y si es necesario, no sé, porque la persona tiene un cáncer muy avanzado, no sé qué. Ya, o sea, puede haber un caso a caso, digamos. Buscarse algunas cosas, pero en general yo diría, como principio, yo diría que que hay gente que tiene como 1000 años pues, de prisión, o 100 años. Entonces, como Krasnov-Marchenko. Sí, pues entonces parece un poquito un despropósito, ¿no? Y usted fue detenida junto con su madre. Su padre fue asesinado en la práctica. Usted vivió las consecuencias de la dictadura muy en carne propia, digamos. Estuvo en Villa Grimaldi y después, muchos años después, pasó al Ministerio de Defensa. Primero a trabajar en el Ministerio de Defensa y después a ser ministra de Defensa. Y usted contaba recién esto de que se hizo amiga de militares. Y usted hizo un salto que muchos chilenos hicieron, o hicimos, que vivimos en la dictadura y después, cuando vino la transición, asumimos una especie de pacto. Hay algunas cosas que nunca vamos a poder solucionar, hay algunas cosas que vamos a tener que dejar en el pasado porque vamos a tener que convivir de ahora en adelante sin tratarnos como enemigos. ¿Usted cree que ese pacto ha sido cumplido por todas las partes y que fue un pacto necesario o razonable para el momento que se vivió cuando terminó la dictadura? A ver, no sé si fue así como un pacto o fue más bien como una cuestión tácita. Nadie firmó un pacto, digamos. Claro, no, lo que quiero decir es que puede ser que haya habido distintas formas de involucrarse en ese concepto, ¿no? Aquí hay que separar lo que uno puede decir, saben que la democracia somos todos responsables de ella, cuidémosla. Y ustedes y nosotros la vamos a cuidar, por supuesto. Pero, por ejemplo, había familiares detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, que me preguntaban cómo puede, no se refería, no es que me estuvieran retando porque yo hiciera, sino que cómo lo logra. Yo no lo logro. No lo logro, tengo tanto rencor, tanta rabia, no lo logro, ¿no? Entonces, para muchos, algunas cosas que se hicieron al comienzo de la democracia fueron bien chocantes. Y yo me pregunto si yo hubiera sido presidente de la República, si hubiera hecho eso mismo, con los ex CNI, cosas así, ¿no? Lo que quiero decir es que, a pesar de eso, yo soy una convencida que había que cuidar la democracia. ¿Todos la habrán cuidado de igual modo? No. Pero en general yo diría que permitió reconstruir institucionalidad, reconstruir una legislación adecuada y caminar hacia el futuro.
y establecer un nuevo tipo de convivencia, probablemente. Sí. ¿Sabe por qué le pregunto le hago este planteamiento? Porque el presidente Gabriel Boric hace algunos días en el Museo de la Memoria, el 11 de agosto, porque se conmemoraba el 40 años de la protesta del 11 de agosto, y de esas protestas era un homenaje a Rodolfo Seguel. Las protestas del Comando Nacional de Trabajadores, ¿se acuerda usted? Habló de Sergio Nofre Jarpa y dijo que él murió impune frente a las tropelías que cometió. Creo que estoy citando más o menos como dijo la frase el presidente. Esa frase pone en duda lo que pasó. De hecho, usted lo dijo en algún momento. Los militares fueron asusados por los civiles y después los civiles se echaron para atrás, y los militares son los únicos que han cargado con responsabilidades penales. El presidente Piñera habló de cómplices pasivos. ¿No pone en duda esa frase sobre Jarpa? ¿Qué piensa usted de esa frase sobre Jarpa? Y si pone en duda esta idea de una convivencia posible a partir del 90 en adelante. Mire, déjeme contarle una experiencia. Yo trabajaba en salud. Fueron electos parlamentarios muchos exministros de Pinochet. Y yo tenía que ir a discutir algunos proyectos y sentarme con personajes que para mí habían sido ejemplo de la dictadura. Sí, ¿no? Y quiero decirle que al principio no era fácil para mí. No era nada fácil. Porque además todos actuaban como que no hubieran tenido ninguna responsabilidad en nada, ¿no? Y a mí, de cualquier color político, que alguien no se haga responsable de las cosas que hizo, me parece mal, ¿no? Me parece éticamente mal, políticamente pésimo también, históricamente muy malo. Entonces, yo siento que distintas personas tendrán distintas figuras que le representan aquello, pero no era fácil. Y todos íbamos respetuosamente, hablábamos respetuosamente, ¿no es verdad? Pero era duro, era duro. Y yo, ustedes me conocen, yo soy dialogante, yo dialogo con todos. No quiere decir que me gusten todas las personas y que me caigan todos muy bien. No, hay algunos que... Pero igual dialoga. Por supuesto, hasta que me muera. Pero usted, o sea, digo, en su respuesta intuyo que usted algo de razón le encuentra al presidente Boric. O sea, lo que creo es que uno aspiraría a que un país, para verdaderamente reencontrarse, tiene que sanar sus heridas. Y si esas heridas no están sanadas porque está la percepción de que en algún sector se dio vuelta la página sin responder, creo que no es sano, no es sano. Y creo que además, en ese sentido, es que lo digo. Hay algunos que piensan, presidente, que estemos hablando de esto. Reabre heridas, no es conveniente. Vi los resultados de esa encuesta, me parece dramático. ¿Sabe por qué? Porque como médico yo hago siempre, bueno, cuando usted tiene una herida sucia, no cicatriza, tiene que limpiarla, ¿no? Y cuando usted tiene una herida en el alma nacional, no va a cicatrizar bien. Entonces, aquellos que llamaban a la reconciliación, yo lo asociaba más a un concepto religioso que político, entonces yo hablaba del reencuentro de los chilenos. Porque no todo el mundo es religioso, entonces prefería buscar un lenguaje que fuera más aceptable por todos. Pero para eso hay que conocer la verdad. Y hay que tener justicia, bueno, más allá de la reparación, que fue como lo que el presidente Lago empujó con mucha fuerza, ¿no? Pero sin verdad y sin justicia es muy difícil el reencuentro. Usted fue ministra de Defensa, trabajó en el Ministerio de Defensa. ¿Usted conoce bien ese mundo? Bueno, además viví en poblaciones... Bueno, o sea, imagínese. Aviadoras, digamos, pero... Claro. ¿Usted cree que todavía existen pactos de silencio en las Fuerzas Armadas? Bueno, yo creo que hay distintas situaciones que pueden pasar. Uno, que mucha de esta gente ya murió. Sí. No sé si toda la información que hay todavía por ahí, y creo que hay que hacer los esfuerzos para dar paz a muchas familias que aún no saben qué pasó con sus seres queridos. Creo que hay que hacer todos los esfuerzos que el presidente Boric está empujando en este sentido son muy importantes. El plan de búsqueda que se va a lanzar, y que si hay gente que tiene información, que la entregue.
¿Usted cree que la tienen todavía? ¿O que las Fuerzas Armadas, las instituciones, las tienen o ya no? ¿O ya dieron todo lo que tenían? Como archivo, dice usted, no lo sé. No lo sé. Yo creo que ha habido varios juicios, que hay bastante más información que ha llegado, ¿no es verdad? Pero no lo sé. A mí me decían que no había más, por supuesto, pero no lo sé, ¿no? Presidenta, tampoco somos alemanes, porque en la Alemania nazi anotaban todo, todo. Acá, no sé, puede haber habido lugares que no se conocieron, ¿no? Y que fueron usados para distintas cosas, ¿no? Y que algunos a lo mejor sabían y no lo dijeron. y cuando fue ministra de Defensa, ¿qué hizo respecto a la información que sí tenían los militares o que sí estaba disponible? Bueno, varias cosas, entre otras, por ejemplo, convencerlos de que se acercaran al juez pertinente que estaba haciendo la causa para entregar información. Bueno, es que acuérdense que se hizo algo durante el gobierno del presidente Lago, que fue llamar a terminar con los pactos de silencio, entregar esa información en distintos lugares, iglesias. Después de la mesa de diálogo. Sí, sí, iglesias, otros lugares, y tenían como un secreto un número de años. Lo que fue un problema también, porque estaba la información, pero no se la pasaban a la justicia para que hiciera lo que tenía que hacer con ella. Ya han pasado 50 años, así que me imagino que si todavía hay información no liberada, puede que se pueda liberar. Pero de verdad, yo siento que sería tan importante. De hecho, bueno, estuve la semana pasada con las congresistas demócratas que vinieron. Alexandria Ocasio-Cortez y otro grupo de... Y otro grupo, sí. Y ella va a pedir desclasificar los archivos de la CIA, ¿no? En Estados Unidos. Sí. No, y acuérdese que usted no sé si vio una película muy antigua que se llamaba Missing, Claro. de los estadounidenses desaparecidos, que hasta el día de hoy no se sabe. Entonces, pero que sí se sabe que la embajada tenía alguna información o qué sé yo. Entonces, también a ellos les interesa también desde sus propios conciudadanos a también ver qué pueden aportar en la búsqueda del plan de búsqueda, digamos. Presidenta, hablemos de Punta Peuco, que ha estado en la polémica. En su primer gobierno, y a propósito de su respuesta respecto de las personas que están condenadas por violación a los derechos humanos, en su primer gobierno, ¿pensó en cerrar Punta Peuco o no estaban las cosas como para eso? No estaban, yo creo. Porque estábamos en el proceso que me toca a mí como ministra de Defensa de empezar los arrestos, los juicios, ¿no? Entonces, ese fue todo un trabajo que tuvimos que hacer para que no se generara un verdadero incendio al interior de las instituciones, ¿no? Conversando con los comandantes en jefe, buscando fórmulas para que aquellos generales en retiro que iban a ser detenidos, se hiciera, o conversando, viendo cómo los jueces también iban de una manera no digamos, que todo se produjera de una manera dentro de el respeto que todos tenemos que tener. Entonces no creí que estuviera lista las condiciones. En el segundo, sin embargo, yo tomé la decisión que había que cerrarlo, digamos, mentalmente primero, después vimos un lugar donde pudieran ser trasladados. Claro, porque... Y generamos las condiciones mínimas básicas de dignidad, respeto para cualquier preso, digamos, ¿no? ¿Para llevarlos a dónde, en ese caso? Colina 2. ¿Ya? Había un lugar especial, donde a esa época cabían los que estaban en Punta Peuco y que se arreglaron los baños, todo eso lo hizo Gendarmería, ¿no? Con nosotros. Pero claro, siempre pasa que hay esta otra urgencia política, esto otro, qué sé yo, entonces al final la decisión, a lo mejor algunos han dicho que fue tardía, y como faltaba poco para que el gobierno terminara, bueno, sabemos lo que pasó, y yo no quiero entrar en polémica a este aspecto de ningún motivo. Yo conozco la verdad, y muchos otros que estuvieron conmigo trabajando este tema. Cuando escriba mis memorias, Iván, voy a contar todo sobre ese episodio. Ya, pero si lo hubiera hecho, o sea, si tuviera la oportunidad de hacerlo o no, lo haría antes del último día, digamos. Obvio. No, tampoco era el último día, quiero decir, ¿eh? Todo esto estaba siendo trabajado. Es que el ministro de Justicia dice que fue el último día. Por eso digo, no voy a entrar en polémica, por eso le digo. Ya. Pero no fue así. Bueno, mi recuerdo es diferente. Pero no voy a entrar en polémica, voy a seguir mi memoria. Ya, si no le voy a preguntar por la carta del ministro Campos.
El ministro Campo decía que era inconstitucional, pero era porque era en función del último día. Si usted dice que su recuerdo es distinto, es otra cosa, ¿no? No hay cómo polemizar. Pero como uno a veces en la memoria puede ser frágil, yo me voy a juntar con todos los que trabajamos este tema por un buen rato, y cuando escriba mis memorias voy a poner exactamente lo que sucedió. Ya, queda prometido. Sí. Oiga, se murió Pinochet en su gobierno, en su primer gobierno. Sí. ¿Qué le pasó a usted? Primero, ¿qué le pasó personalmente y en términos de mandataria? Porque había un diseño, digamos. A ver, lo eso, primero, ¿no? es que como una semana o 2 semanas antes, él fue hospitalizado de urgencia, ¿ya? Y ahí yo empecé a llamar al comandante en jefe del ejército, que andaba en el norte, qué sé yo, entonces, bueno, y finalmente, entonces, él cuando volvió a Santiago nos juntamos en mi casa y nos pusimos de acuerdo en cómo creíamos que tenían que hacer las cosas, de manera de que no hubiera un enfrentamiento entre las personas partidarias y las personas opositoras a Pinochet. Porque obviamente ese tipo de situaciones genera mucha emocionalidad, sí, por lado y lado, así, ¿no? Fue. Entonces ahí acordamos cómo se iba a hacer, ¿no? Porque lo que hay gente que podrá discutir si era presidente o no era presidente, porque no había sido electo, ¿no es verdad? Pero nadie podía discutir que había sido comandante en jefe del ejército. Y por lo tanto, la manera que se hizo fue concordada con ellos, de manera de evitar justamente que se transformara en una situación social muy mala, porque al principio querían que fuera, no sé, en la Catedral de Santiago, yo me imaginaba la Plaza de Armas llena de gente enfrentándose. Entonces, al final... O sea, esa era su preocupación, digamos. Mi preocupación era, claro, fue comandante en jefe, que tengo un entierro comandante en jefe, pero evitemos confrontamiento entre los ciudadanos. ¿Y en lo personal, qué emoción tuvo cuando supo la noticia? Bueno, ¿sabes lo que me pasa a mí? Bueno, yo llegué a mi casa, no sé dónde, y mi hija me dice, mamá, murió Pinochet. Y entonces yo quedé como, o sea, estaba más preocupada de cómo iban a salir las cosas y que de yo darme una emoción especial, ¿no? Porque claro, cuando uno es presidente se preocupa más de lo que va a pasar y de cómo asegurar que todo pase de la mejor forma. Oiga, y usted mandó a la ministra de Defensa, que era Vivian Blanlot. Sí. ¿Y le contó algo? Porque esa sí que era una... solo equivalente a Patricio Rojas, que era ministro de Defensa de Elwin, digamos, en la relación dura, porque era un momento muy tenso en el gobierno. Probablemente si se hubiera muerto durante el periodo del presidente Lagos, yo habría tenido que estar ahí. Así era, así lo habíamos conversado con el presidente Lagos. Así que, pero la Vivian, ella se propuso voluntaria, o sea, le pareció bien, ¿eh? Yeah. Y fue allá y se mantuvo muy digna, seguramente le gritaron de todo, le dijeron de todo. Así como otra gente, bueno, llegó y escupió el ataúd, ¿se acuerdará usted? Sí, pues, sí, tal cual. Entonces, nosotros tratamos de hacerlo de manera seria y de manera que no se generara un tremendo problema para el país. En algún momento, lo contó el otro día también, usted tenía que ver los ascensos de los generales y se dio cuenta de que todos pasaban por la DINA en algún momento. Hubo generaciones de oficiales que todos pasaban por la DINA 1 o 2 meses, como dijo usted, algunos se quedan más porque seguramente les quedó gustando, digamos. Pero, ¿por qué Pinochet ordenaba eso? ¿Por qué piensa usted que todos tenían que pasar por la DINA? ¿Para generar lealtad, para que todos fueran, entre comillas, cómplices de lo que pasaba? Yo creo que por las dos cosas. Para generar lealtad, porque claro, cuando uno después le preguntaba a ellos, todos eran analistas políticos, ¿sí? No eran operativos, ¿no? Yeah. o militar, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero tal vez en esta misma lógica que usted decía, Iván, en términos del bombardeo, ¿no? De como utilizar toda la fuerza y meter a todos en el buque, digamos. Pero claro, yo miraba, hay gente que estaba 2 semanas, 1 mes, y otros que se quedaron mucho tiempo. De esa otra cosa. Y por tanto, probablemente tuvieron también otra función. Presidenta, usted decía que ve un riesgo para la convivencia, para la democracia, eventualmente en algunas opiniones de la gente, en encuestas y también en algunas posiciones de partidos políticos. Hay muchos, los partidos de derecha principales, la UDI y RN, sacaron las alusiones al golpe de Estado de sus declaraciones de principio, de sus declaraciones fundantes, digamos. Pero evidentemente hay una
o se ha intentado establecer una duda respecto al Partido Republicano y sus convicciones democráticas. ¿Usted cree que efectivamente hay un problema con las convicciones democráticas del Partido Republicano? Tengo entendido que ha habido declaraciones públicas de algunos representantes que niegan todo, como decía hace un rato. Es lo que me ha tocado leer, no recuerdo ahora quién qué nombre. Entonces, hay gente que viene del mundo militar también, ¿no? Que están en el Partido Republicano. Hay un republicano que cuando el presidente Boric ganó con mayoría de las mujeres dijo que había sido un error darle históricamente el voto a la mujer, ¿no? O sea, hay personas que tienen sentimientos, digamos, antidemocráticos, ¿no? Porque otras yo no conozco suficientemente a ese partido ni su ideario. Es más bien lo que uno puede extrapolar de ciertas opiniones, de ciertas acciones, ¿no? Porque votaron en contra por el aumento del salario mínimo, las 40 horas, el royalty, un montón de cosas en que han votado en contra. Ya, pero votar en contra en el Parlamento no necesariamente significa estar contra la democracia, digamos. No. Estoy diciendo que áreas que son importantes para mejorar la vida de los chilenos, ellos votan en contra, con distintas explicaciones, claro, ¿no? Bueno, yo pienso que si ellos quieren aspirar a gobernar, tienen que proteger la democracia, pero eso se tiene que demostrar, ¿no? Y de esa manera también participar en esta mirada sobre lo que pasó hace 50 años en Chile, donde uno reafirme que el valor principal es la democracia. Y que las diferencias no se pueden resolver violentamente. Se lo pregunto, Presidenta, porque se armó un cierto revuelo a raíz de una respuesta suya en esa misma entrevista en CNN Chile, donde usted decía, si por default, porque no hay nadie más, ante el riesgo de una arremetida ultraderechista o antidemocrática, entonces, pucha, no me ponga en ese predicamento, pero habría que considerar una candidatura presidencial. Por suerte para mí, Iván, yo vi el programa de nuevo el viernes, o ayer, cuando lo transmitieron. ¿Ya? Porque yo decía, pero si yo no dije eso, ¿por qué están diciendo eso? Yo no dije eso, jamás dije que estaba disponible, nunca. Ya. Lo que yo dije era que primero no creía en que era bueno que la gente se repitiera el plato muchas veces. Sí. Segundo, de que hay falta de tiempo, que están apareciendo nombres y que es importante para los partidos políticos tener nuevos liderazgos. Y le dije, y yo no quiero estar en ese dilema. No dije estoy disponible, ¿no? Ya. No quiero estar en ese dilema. No, pero además es que es anticipado. Lo que pasa es que es anticipado suponer que uno va a estar en ese dilema. No, si es súper anticipado todo esto. Imagínese. Usted también lo vivió. Las candidaturas presidenciales como que empiezan el 11 de marzo de cada inicio de gobierno, digamos. Sí, pero también, si me permite, hay una lectura de los medios un poquitito exagerada, porque en marzo a mí me invitaron a actividades por el Día de la Mujer a 1000 partes, y por ahí escribieron, tiene agenda presidencial. Yo no estoy en campaña presidencial. Yo por algo me vine a Chile. Quería bajar el ritmo de vida. He estado algunas décadas bastante intenso en mi vida. Así que no está en mi y como digo, yo espero que no se llegue a ese dilema, porque espero que la democracia sea capaz de tener liderazgos de distinto tipo que puedan competir y que sean convocantes para los chilenos. Entiendo, no es porque ese dilema le interpele a usted. ¿Eso es lo que quiere decir? Yo dije, no quiero que me interpele ese dilema, así que es obligación de los partidos buscar liderazgos. Ahora, mire, uno se puede morir en 2 años, así que ¿para qué hablar de estas cosas? Yo ya no soy joven. ¿Cómo le explico? No, pero no por eso. No puede pasar cualquier cosa a cualquiera. Ya, pero y a propósito de eso, a los partidos políticos, particularmente los de su sector, digamos, ¿cómo los ve? ¿Los ve en condiciones de generar esos liderazgos? ¿Ve liderazgos posibles después del liderazgo actual de Gabriel Boric? Yo creo que sí. Pero hay que ponerle más pino en la pega. ¿Sí, Sí. Están un poco remolones. No sé, lo que pasa es que a veces, mire, es difícil para algunos liderazgos que son más locales, por ejemplo, darse a conocer, ¿no? Ya. Yo conozco gobernadores estupendos, que podrían ser estupendos presidentes. Ministros y ministras estupendos, que podrían ser estupendos presidentes. Espero que de aquí a la próxima elección de presidente tengamos esos liderazgos mucho más consolidados y reconocidos por los chilenos. Presidenta, bueno, ya tendremos tiempo de hablar sobre el presente, porque este ciclo de entrevistas es para precisamente
hablar sobre el pasado, sobre los ecos que tuvo el golpe de Estado en su propia trayectoria, pero también para hablar sobre el futuro. Y a partir un poco de esta idea de que los partidos políticos tienen que generar liderazgos y todo, ¿qué clase de reflexión es la que se tiene que generar en el país para de aquí en adelante, 50 años después del golpe y para los siguientes 50 años? Yo creo que la reflexión deberá ser qué queremos ser como país en los próximos 50 años, cuáles son aquellos elementos prioritarios sobre los cuales podemos conversar y llegar a acuerdos. Habrá algunos temas más controversiales, pero hay otros temas donde yo pienso que hay posibilidad de ponerse de acuerdo. Y yo estuve el otro día en Cerro Navia, porque había un curso y entonces a mí me pidieron que hablara de los derechos humanos y los derechos de las mujeres y fui a hablar ahí. Entonces, alguien me hizo una pregunta parecida, así de la política y los políticos. Entonces yo les dije, pero a ver, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es lo que a ustedes les permitiría volver a creer en los políticos? Porque la pensación era que no creían, la típica cosa, vienen a buscar el voto y después nunca más se preocupan de mí y todo eso, ¿no? Entonces, claro, y yo cuando dije, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Que cumplan lo que prometieron? Sí, todo el auditorio repleto, ¿no? O sea, hay una falta de cariño por la política muy fuerte y yo creo que una cosa es esta concepción estratégica de futuro, ¿no es verdad? Que, bueno, la Comisión del Senado está trabajando en eso, el Congreso del Futuro, todo eso, pero también yo creo que hay que remirarse las formas de la política y de qué manera se es posible que la gente vuelva a creer que la política es necesaria, porque es necesaria, porque es la única que puede resolver problemas nacionales. Los grupos de interés tienen grupos particulares, pero no tienen esta mirada país, pero por sobre todas las cosas, que si generan expectativas, cumplan las expectativas. O que, como le pasa a cualquiera de nosotros, me pasó a mí también, cuando uno no puede hacer algo, porque no hay recursos, porque pasa algo imprevisto que le impide, explicar al país por qué no. Yo creo que es necesario. Pero veo mucha desafección de la ciudadanía con la institucionalidad política, los institutos políticos y con los partidos políticos. Entonces yo creo que ahí yo tengo la impresión que hay que leer mejor lo que le está pasando a la sociedad chilena, entender mejor, ¿no? Y yo creo que a este gobierno le pasó que llegó con una agenda transformadora y se encontró que el problema principal, que no partió este gobierno, partió antes, para la gente es el tema de seguridad. Seguridad económica, seguridad social, seguridad física, ¿no? Y los desafíos grandes que tenemos como país. Entonces, mi percepción es que una de las cosas que el mundo de la política debiera poder hacer de mejor manera, porque hay gente que es muy buena y que lo hace, ¿no? Es conectar mejor con la gente, con la emocionalidad y con los temas que a la gente le importan y buscar cómo se trabaja con ellos. Hay algunos que piensan que en el sistema político está el problema, porque por la fragmentación que hay, qué sé yo, 21, 20, creo que 23 partidos representados en el Congreso, y en su segundo gobierno se cambió el sistema binominal por el más representativo, particularmente en la Cámara de Diputados. ¿Usted se arrepiente de eso? No. ¿Visto los resultados, no? No. Lo que sí me arrepentí fue que se cambió, de haber hecho el voto voluntario, porque yo pensaba que era un estímulo a los partidos políticos para encontrar buenos programas, buenos candidatos, y resultó que al final los más pobres no iban a votar. Y creo que entonces eso me arrepentí, porque me di cuenta que había sido un error, aunque tenía una buena intencionalidad, había sido un error. Pero no, porque creo que con todos los problemas que puede tener, es más representativo y más pluralista el sistema. Y lo último que también creo es que el problema más grave del sistema político no es el cambio del sistema binominal. Es que al elegir por 4 años los parlamentarios y los presidentes, pero los presidentes no pueden ser reelectos, así que es distinto, la lógica de los parlamentarios es mucho más cortoplacista. Y no es a mediano y largo plazo. O sea, están pensando en su reelección. Y por lo tanto, muchas veces lo estratégico no es lo que se prioriza, no se prioriza con mirada de Estado y se prioriza con otras lógicas, ¿no? Que estos son los que me apoyan a mí, entonces, claro, para el país te iría mejor esto, pero en verdad, en fin. Esa lógica creo que es nociva, pero no le veo solución, porque no creo que sea mejor que no haya reelección, ya hay solamente 2 periodos, ¿no es verdad? No le veo solución fácil, no le veo una solución. La solución sería algo que a lo mejor es difícil de pedirle a todos los seres humanos,
piense en el país y no piense en usted mismo. Suena bien, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Presidenta, estamos terminando. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a los chilenos en una fecha como esta? Hoy estamos a 20 de agosto, en 3 días más se cumplen 50 años de cuando el presidente Allende nominó a Augusto Pinochet comandante en jefe del ejército. 50 años después, ¿qué le quiere decir a los chilenos respecto de lo que ha pasado y de cómo hay que mirar el futuro? Aprendamos de las lecciones del país. Cuidemos entre todos nuestra democracia, cuidémonos entre nosotros. Cuidemos el lenguaje, seamos respetuosos y aseguremos la dignidad de las personas. Presidenta, muchísimas gracias por estar en este ciclo. Gracias, Iván. Con la expresidenta Michelle Bachelet en esta edición, la tercera entrega de Conversaciones con la Historia, la manera en que Canal 13 quiere colaborar con el país para reflexionar respecto a lo ocurrido hace 50 años y proyectar esa misma reflexión hacia el futuro. En la próxima semana, en este ciclo, estaremos con el expresidente Sebastián Piñera y este ciclo culminará en 2 semanas más con el actual presidente Gabriel Boric. Es el ciclo completo, terminado ya, de Conversaciones con la Historia aquí en Mesa Central. Muchas gracias por estar en esta jornada de domingo con nosotros. Sigan en la cobertura, por cierto, de todo el temporal y de toda la contingencia que internacionalmente además es muy intensa durante esta jornada en las siguientes ediciones de nuestro departamento de prensa de Tele 13 a la hora y de Tele 13 tarde, que viene a continuación aquí en la pantalla del 13. Esto ha sido Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Muchas gracias por estar ahí.